La economía uruguaya creció un 1.5% en 2016 y acumula de esta manera una expansión consecutiva durante los últimos 14 años. Vamos a desarrollar y analizar este tema con Federico Comesaña, columnista experto en economía. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Malena? ¿Todo bien? Todo muy bien. Federico, contanos qué fue lo que sucedió. Los números dan un 1.5% para 2016 y un impulso particular en el último trimestre del año 2016 con una expansión interanual de un 3,4%. Exactamente. Como veíamos hasta ahora, la economía tuvo un antes y un después en el segundo semestre del año pasado. De hecho, la primera mitad había sido de magro crecimiento, incluso de estancamiento de la actividad, si vemos el primer trimestre del año. Ahora, la segunda mitad del año fue de expansión y, de hecho, en el cuarto trimestre del año, que es el dato que se conoció ayer, hubo una expansión muy significativa. 3,4% es un ritmo de crecimiento que no veíamos hace ya un par de años. Si vemos la primera gráfica que preparamos para hoy, lo que muestra es este ciclo expansivo de la economía y contextualiza un poco este crecimiento de 1,5% que tú comentabas en el último año. De hecho, implicó una aceleración respecto a ese magro 0,4, que fue el peor desempeño de la economía uruguaya desde 2002, que tuvo lugar en 2015. Entonces, implica una expansión, una primera expansión, porque a partir de este dato muy favorable que tuvo lugar en el cuarto trimestre, la mayoría de los expertos que hoy consigna la prensa escrita, muestra que dice que va a mejorar sus pronósticos de crecimiento y hoy en sí están manejando entre un 2%, 2,5%, e incluso algunos ya están pensando en un 3% de crecimiento para este año, que permitiría recuperar, digamos, un ritmo ya más dinámico respecto a este magro crecimiento de los últimos años. Eso se despega de alguna manera con las proyecciones oficiales hasta el momento, que es de un 1% de expansión para el 2017. ¿Cuáles fueron en 2016 los sectores que impulsaron este crecimiento, Federico? Bien, cuando vamos a analizar cuáles son los motores que hay detrás de este crecimiento, lo que vemos es básicamente que hay un mayor empuje por parte de la demanda interna. Ahí tenemos el consumo y la inversión, en particular la inversión pública, creciendo y aportando algún puntito al crecimiento de la economía. El gráfico que vemos ahí lo que muestra es, bueno, decimos, creció la economía 1,5%, bueno, ¿qué explica o cuántos puntos le agregan o le sacan al crecimiento los distintos, digamos, componentes de la demanda uruguaya? Y entonces ahí vemos lo que yo decía, el consumo y la inversión pública están liderando después de otro componente que son las importaciones. Y ahí está bueno detenernos un poco, porque ¿qué está pasando con esto? Las importaciones caen y entonces lo que estamos viendo es que ese consumo y esa inversión no solo crece un poco, sino que además cambia un poco su composición. Tenemos un consumo y una inversión más volcada hacia productos uruguayos y servicios uruguayos que el año anterior, cuando veíamos mayores compras del exterior. Y eso implica, digamos, que esta nueva composición de la demanda doméstica impulsa un poco más la actividad económica y explica un punto entero del crecimiento del año pasado. Es decir, tenemos una economía más pujante, pero a la vez más concentrada en la actividad que produce ella misma. Está claro, Federico. ¿Qué pasa con los sectores, por ejemplo, energía, transporte, construcción? ¿Qué foto podemos tener del desempeño el año pasado? Bien, si vemos la última gráfica que preparamos para hoy, ahí tenemos la evolución de los distintos sectores. Y vemos que hay sectores dinámicos, como son el sector de energía, suministro de energía, gas y agua, que ese, digamos, tiene un muy poco arrastre hacia otras variables relevantes, como es el empleo, pero que, bueno, en cierta medida explica algo de este crecimiento que tiene la economía en 2016. Luego, transporte y comunicaciones, que la logística en general viene bastante pujante. El agro y la industria, que crecieron un poco, en el caso del agro recuperándose respecto a la caída del año pasado, y la industria desacelerando un poco el ritmo de aumento, aunque recuperándose en el último trimestre. Y en el caso del comercio y la construcción tenemos caídas, pero en el caso del comercio ya se recupera en el segundo semestre del año, es decir, si solo vemos la segunda mitad del año pasado, hubo una recuperación en línea con el mayor empuje del consumo. Y en el caso de la construcción, sí es un sector que sigue en problemas y principalmente en lo que ha sido la construcción de edificios ha bajado sustancialmente. Excelente, Federico. Buenísimo análisis. Muchísimas gracias y que tengas muy buen fin de semana. Por favor, igualmente.